destruction. Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Mass Effect 3, el número 8 si no me equivoco. No estoy grabando de seguido ni mucho menos, pero sí que es cierto que los dos últimos episodios los había grabado por causas mayores a la noche y no grabo tan a gusto a la noche. Ya sabéis cómo se pone mi vecina a veces, no grabo tan a gusto por la noche como grabo durante el día, así que para mí perfecto grabar a esta hora. La putada es que me he puesto a grabar y he tenido que cortar a los 10 minutos apenas de haber empezado, básicamente porque me ha llamado Sofía y bueno, pues para 10 minutos pues corto, vuelvo a empezar y ya está, así que vuelta de nuevo a grabarlo mismo otra vez, pero bueno, no pasa nada. Ya sabéis que en el anterior episodio reclutamos de nuevo a Garrus, que quizás sería lo que muchos de vosotros os interesaría más. A ver que ponga esto bien, ahí perfecto. Posiblemente a muchos de vosotros lo que más os interese es el hecho de que Garrus vuelve a estar entre nuestras filas, pero también por supuesto os interesará saber que el Primarca ya lo veis al fondo ahí donde está. Y también hemos llegado a un acuerdo con el Primarca de los Turianos, que ya sabéis que en principio nos habían dicho los Turianos que el del Consejo, el Turiano del Consejo nos había dicho: si vas a rescatar al Primarca Turiano, te ayudaré. Que de hecho, por cierto, el Primarca original estaba muerto y hemos tenido que encontrar al siguiente en el orden jerárquico, que ya hablaremos ahora hablaremos brevemente con él y os contará más cositas. Pero bueno, eso, nos ha dicho este Primarca que para que los turianos ayuden en la alianza que estamos montando, porque de momento no tenemos más que la alianza humana, queremos hacer una alianza de civilizaciones, pues para que ellos ayuden, también quieren que los Krogan, que convenzcamos a los Krogan de que nos ayuden, lo cual va a ser complicado, teniendo en cuenta que los Krogan, desde lo de la genofagia, pues con los turianos y los salarianos en general no se llevan muy bien, así que habrá que limar las perezas como podamos. En fin, sigamos. Vamos a hablar con el almirante Hackett, que nos había dicho Joker que quería hablar con nosotros, así que al turrón. Commander, have you retrieved the Primarch for your summit? Sí. Yes, sir. But the Asari are staying on the sidelines. Y cierto, las Asari también se negaron a participar, al menos de momento. The time for unity is now. The Solarians will be there, though. You don't sound very optimistic. We expect the Krogan will be joining us too. I see. Well, then you've got your hands full, Commander. Was there something else you needed to discuss? Vamos a preguntarle un poquito sobre la situación en la Tierra. Have you pieced together how the Reapers hit Earth? It wasn't all that complicated, really. They surged through the relays and hit Arcturus Station before we knew what was happening. From there, it was a short jump to the Sol system. Earth didn't stand a chance. Pues me alegra haberme ido... Bueno, a ver, me alegra haberme ido a Marte más que nada porque en Marte tenemos el crisol, que es lo que puede ayudarnos a acabar con los segadores. Eso es un poco pronto para saberlo, pero posiblemente sea así. Sending us to the Mars Archives was a good call. Still doesn't make up for the fact that the Reapers nailed us to the wall. I sacrificed the entire Second Fleet to provide cover for the Third and the Fifth to retreat. Hell, I presided over the most devastating military defeat in human history. Desde luego no es un buen honor. Háblame de la estrategia de la guerra, ya me preguntaba lo mismo. How do you see us winning this war, Admiral? By making you the tip of the spear. I'm flattered, but the Normandy's just one ship. And a fast one. You can move quickly, hit a target, and leave before the enemy has time to react. It's an advantage, but can it win a war? It's the larger principle that matters. We'll never defeat the Reapers in a full frontal assault, Shepard. The battle against Sovereign 3 years ago took everything we had. Es And that cierto. was just one Es Reaper. cierto. I haven't forgotten. So I'll find their soft spots, avoid them where they're strong, and hit them where they're not. And when I find gaps in the armor, I'll hammer them with every soldier, ship, and bullet we've got. ¿Y será suficiente? How long can we keep that up? As long as it takes. The reality is, Shepard, everything I'm doing is a delaying action for you. Por mí. I'm buying us time, keeping us in the game while you gather what we need for this Prothean device. So keep at it. Muy bien. Precisamente hablando del dispositivo proteano. Has your analysis of the Prothean device turned up anything? The hour appears to be right. It's a weapon of some sort. A big one. Beyond that, we really can't say, other than it's going to be a hell of a thing to try and build. ¿Y el riesgo que supone construirlo? Do you think it's risky?
Building something like this when we don't even know what it does? To be honest, the thing scares the hell out of me, but the Reapers have forced our hand. 2 centuries ago, scientists faced the same problem in the Second World War. They weren't sure what the atomic bomb might do. Some thought it could even ignite Earth's atmosphere, but they did it anyway. Y así les fue en la Segunda Guerra Mundial. En fin. Y por último, hablamos un poquito más sobre Cerberus. Any updates on Cerberus? There's still the wild card here. Hitting the archives on Mars suggests they're after the same thing we are. A way to defeat the Reapers. It didn't seem as if the Illusive Man was suggesting we appease them. Not like Saren did. You'd think we'd be on the same side, now more than ever. Cerberus has never played by the rules as we know them. I don't know what their agenda is, but it has nothing to do with humanity's best interests. Bueno, ya en su día en Mass Effect 2 y también al comienzo de Mass Effect 3, al aportazo del vecino, joder. Lo mato. La mato. Ya el hombre ilusorio nos dijo que su objetivo era controlar a los segadores. No acabar con ellos, sino controlar a los segadores. Y atacar a los segadores con otros segadores, lo cual es una locura, pero bueno. The Illusive Man talked about controlling the Reapers. He seemed to think that's how we win this. He's wrong. Dead Reapers are how we win this. Doesn't mean he won't try. I saw your report on that Cerberus soldier you found on Mars. If the Illusive Man is good at one thing, it's finding new ways to subvert science. It's never worked for him before, and it won't now. Bueno, pues nada más. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Perfecto. Bueno, pues habéis visto un poquito cómo están las cosas. Jodidas, no, lo siguiente. Y aún encima le pedimos a un turiano que deje su planeta, bueno, no su planeta, pero su región, ¿no? Porque Palaven es o Palavan, como queréis decirlo, es el planeta natal, pero nosotros no estuvimos en Palavan, estuvimos en la luna más importante de Palavan. Pero bueno, sí, que le pedimos a un turiano encima que abandone la lucha la lucha que a él le interesa, obviamente, la de su pueblo, para ayudarnos a nosotros. Que sí, que a la larga lo que estamos intentando hacer es una alianza no solamente de humanos, sino turianos, Krogan y de todas las razas contra los segadores, pero de inicio es algo complicado. En fin, ya veis un poco aquí los diferentes recursos bélicos que vamos obteniendo, los de la alianza, es decir, los que pertenecen a los humanos, el Crisol, que son cositas que hemos ido encontrando, como por ejemplo los lanzamisiles Javelin, archivos de datos proteanos también lo encontramos por ahí mientras explorábamos un poquito la galaxia. Y por último, exmiembros de Cerberus, hemos encontrado datos de investigación de Cerberus, que los conseguimos en la misión aquella del laboratorio de Cerberus. En fin, ya iremos viendo más adelante más cositas de esto. Vamos a hablar ahora brevemente con el Primarca. Commander, thank you for allowing me the use of your ship, and for going along with this plan. Garrus said he had to attend to the Normandy's weapons systems. Something about calibrations. Sounds like Garrus. I'm sorry to say the Asari Counselor won't be joining us. She thinks there's too much bad blood with the Krogan. She may be right, but there'll be a lot more blood. Real blood, if we don't try. When you put it that way. The sooner we have this summit, the sooner we'll know. Is there something else I can help you with? Bueno, vamos a preguntarle un poquito más. La ayuda turiana para la Tierra. I understand this is a difficult time for you, Primarch, but Earth can't survive without reinforcements. Can I still count on your help? If the Krogan help us on Palaven, then I give you my word. Lo que os he comentado antes, quiere que nos ayuden los Krogan, lo cual va a ser jodido de narices. Y bueno, preguntémosle un poquito tu nuevo puesto. ¿Qué piensas de tu nuevo puesto? How is it being the Primarch? Not what I imagined. The battle of all time is happening on Palaven, and I'm light years away, reading casualty reports in the millions. If I'm going to die, I want to be with my men, so there's no doubt we fought to the last soul. Me imagino. I understand. Leaving Earth to save it. It's one of the hardest things I've ever done. I'm not surprised. Garrus speaks highly of you. You never asked to be a leader, yet your people will die if you refuse. Sí. We find ourselves in similar circumstances. Let's hope the spirits grant us the strength to see it through. Bueno, por último, el estado de Palaven. How are things on Palaven? The casualty reports are staggering. The Reapers are using our own tactics against us. Destroy the enemy with overwhelming force.
I've seen the same on Earth. The strategist in me admires their brutality. The Turian in me knows I'm watching the destruction of 15,000 years of civilization. My civilization. Pues nada más, vámonos. Thank you, Primarch. Pequeño My thoughts apunte... are with Palaven. And mine with Earth. Pequeño apunte así que quizás os interesa, ya sabéis que de vez en cuando hago ciertas... pequeño bug ahí. Ciertas referencias al juego y tal, curiosidades que quizás algunas no sabéis. BioWare, los desarrolladores de este juego, en su día confirmaron que los turianos estaban basados en la civilización de los romanos. O al menos en su apartado militar. De hecho, si os fijáis, Turian, de hecho lo confirmaron los de BioWare, la palabra Turian, viene de centurión. O sea, no hay que tener mucha imaginación tampoco para saber dónde han sacado eso. Y la importancia, ya sabéis que los turianos, hasta la llegada de los segadores, eran, pues eso, la mayor fuerza militar de toda la galaxia, la importancia de la jerarquía, todo eso recuerda mucho a los romanos, precisamente porque estaban inspirados en los romanos, no físicamente, obviamente, sino simplemente en su apartado de comportamiento, costumbres y demás. En fin, sigamos. Que ahora hay una sorpresita. Commander, Edie just went offline. ¿Qué está pasando? What do you mean, offline? I don't know, she's not responding and I can't access the AI core diagnostics. You better get down to Deck 3. Commander, comm systems are going haywire. Whatever's happening is centered on Deck 3. Vale, pues See if you vamos can a get to Edie. I'll check the AI core. Vamos a la cubierta 3 a ver qué está sucediendo. Yo ya sé lo que está sucediendo, obviamente. Pero, bueno, sí que me gustaría, por favor, en los comentarios, aquellos que estéis viendo esta serie, no solo deciros que comentéis habitualmente, pero aquellos que estéis viendo esta serie y no tengáis ni idea de... O sea, porque no hayáis jugado el juego, es la primera vez que lo estáis viendo, me gustaría que dijeseis en los comentarios antes. O sea, bueno, podéis ponerlo después de ver el episodio, obviamente. Yo suelo comentar cuando haya visto un episodio, para comentar algo sobre el vídeo en cuestión. Pero decidme qué es lo que estabais pensando. O sea, ahora vamos a ver una mini cinemática muy muy cortita, pero hasta el punto final no nos enteramos de todo qué es lo que está sucediendo. Así que me gustaría saber qué es lo que pensáis cuando... O sea, sin tener ni idea de lo que va a pasar en el videojuego, ¿qué es lo que creíais que iba a pasar ahora mismo? Is everything okay? Sí, That's what I'm chicos. gonna find out. Sí. Bueno, recordad que aquí está el núcleo de la IA, el núcleo de Edie, y algo ha pasado, algo está pasando. Automated systems have the fires contained. It should be safe to enter. Vale, pues vamos para adentro. What's that sound? Fire extinguishers, Commander. Could be an electrical fire or something. I'm going in. Tampoco había mucho fuego, ¿eh? Edie, talk to me. Se vuelve a encender. ¿Y qué sucede? Is there a particular topic you wish to discuss, Shepard? Edie? Yes. You're in Dr. Eva's body. Not all of me, but I have control of it. It was not a seamless transition. ¿Qué ha sucedido exactamente? Que nos cuente un poquito y ahora os diré yo más información. A transition? You blacked out on us for a while there. Correct. When we brought this unit on board, I began a background process to search for its information on the Prothean device. This eventually triggered a trap. A backup power source and CPU activated, and the unit attempted physical confrontation. Fortunately, I was able to gain root access and repurpose it as I saw fit. During this process, it struggled. Thus the fire. Pues así es. Os expliqué ya en su día. Es que hay mucha gente que a veces piensa que Edie, o sí, SID en castellano, pero llamémosle Edie, todo el mundo le llama Edie y le llamamos Edie. Mucha gente os expliqué en su día que podría llegar a pensar que Edie no es otra cosa más que la Normandía. No, cuidado. Edie, ya os lo expliqué, pero vuelvo a repetir, pues eso se os había olvidado, o no visteis ese episodio. Edie es una inteligencia artificial que controla la Normandía, pero no es la Normandía. Entonces, de hecho, el
el ordenador que veis detrás de este tío que está tecleando y cosas raras es EDI, precisamente. Entonces, a pesar de que su núcleo se localiza dentro de la Normandía, ella no es la Normandía, simplemente es una inteligencia artificial que controla las funciones básicas de la Normandía. O totales, según como lo mires. Y de hecho ha accedido a controlar también ahora, o sea, ha accedido a esta especie de plataforma, creo que recuerda que le había llamado plataforma. Sí, una plataforma que de hecho ahora veréis que ciertas ventajas va a suponer. Así que, bueno, eso era peligroso, Edie, cuidado. Edie, you need to alert us about incidents like this. You shouldn't have done this alone. Bringing the crew up to speed would have been counterproductive. All attempts to help would have been limited by reaction time. So if you're in there, are you still in the ship? I exist primarily within the ship. For optimal control, this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry is not suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. You mean you could come with us? Correct. This body could accompany you to areas the Normandy cannot reach. Bueno, pero antes pruébalo o algo, ¿no? No vamos a ir a la aventura ahí. Before we do that, I need you to guarantee this mech doesn't have any more surprises in it. Run whatever tests you can. Then we can talk about using it in combat situations. One moment. I am running trials. Complete. I can send you a full report if you wish. However, my first step should be restoring functionality to the Normandy to reassure the crew that all is normal. Just don't be surprised if the crew is a little wary of your new body. It was shooting at them a little while ago. An excellent point. I will take it to the bridge. Joker will also want to see it. On that we can agree. Ay, bueno, pues ahí tenemos, sí, Edie, la Normandía. Bueno, es que por defecto me sale hasta decirle la Normandía, y es que ella no es la Normandía. Sí que es cierto que controla la Normandía y muchas veces nos referimos a ella como una parte más de la Normandía, pero no es la Normandía. Edie ahora también es un personaje que podemos llevarnos a las misiones. Al menos su avatar o su plataforma que acabáis de ver. En fin, ahora hablaremos con ella para que nos explique un poquito más de cosas, ¿eh? No os preocupéis. Hola, chacuas. Was that Edie who just walked by? Sí, hija, sí. Yes, it was. Joker is going to have a field day with this. Ay, señor. Bueno, ahora iremos a hablar con ella. Creo que está en la... al lado de Joker. O sea que ahora iremos para allá. Antes de nada, vamos a hablar momentáneamente con Liara. Vamos a saludarla. No, the gun battery is nice and quiet. If I throw down some rugs, it'll get downright cozy. Garrus. I'll be fine, Liara. Just gathering some thoughts. All right. Sé que esta conversación suena así como en plan... Oh, Liara está tonteando con... O quería invitar aquí a pasar... No. Simplemente son amigos. Es como si yo llamo a una amiga que justo acaba de pasarle lo que le ha pasado a Garrus. ¿Os imagináis que llamo a una amiga que su planeta está siendo destruido? ¿Qué cosas se pasarían? No, pero sí, sin más. Ahora iremos a hablar con Garrus, no os preocupéis. Something on your mind? Just old memories. I spent a few weeks on Palaven's South Peaks when I was very, very young. A Turian there teased me a little, saying that the mountains went on forever. I remember believing him. When I looked up at Palaven from its moon, I saw those same mountains burning. ¿Qué cosas? Hello again. Hola, vale. No me voy a decir nada más. De vez en cuando está bien, hablar con ella y tal, especialmente teniendo en cuenta que es nuestro interés amoroso, así que nos pasaremos a menudo. Pero bueno, notas proteanas. No sé qué pensar del proteano, lo abordé mientras íbamos a otro sistema, pero no tenía muchas ganas de hablar. Lo poco que dice tiene que ver con los segadores y con nuestro posible fracaso. ¿No es más que un soldado llorando a su pueblo o es que nuestras culturas son muy diferentes? Ya os expliqué que... Bueno, de hecho, hace un momento os he dicho que los turianos están basados en los romanos y los proteanos están basados, o al menos este turiano en concreto... ¿Turiano he dicho? Perdón, proteanos. O sea, los turianos sí que están basados en los romanos, pero los proteanos, o al menos este proteano en concreto, Javik, está basado en los samuráis. De hecho, la cultura samurái es algo muy presente y veréis muchas similitudes. Obviamente está el tema de la esclavitud y todos bajo un mismo orden. Eso no lo dicen los samuráis exactamente, pero digamos que sí. Se parece un poquito. Esto que nos interesa, no nos interesa. Interrogador de la alianza.
Esto no nos interesa mucho, ¿no? No, tonterías. Oh, espérate un segundo. Interrogador de la Alianza 1. Mira los implantes que se ha puesto en la cara. Interrogador de la Alianza 2. Está despierta, operativo de Cerberus. Vale. Hola, ¿sabes dónde estás? Ok. Ininteligible. ¿Sabes en qué lío te has metido? Tranquila, oye, ¿estás metido en un lío? No te miento, pero seguro que podemos apañar algo. Si nos ayudas podemos... ¡Pum! Kof, ¿estás bien? Sí. Pero caramba, ella ha muerto. ¿Qué? La cara ha volado. ¿Sería una especie de granada ocular? Mierda, en Cerberus trapean a todo el mundo. Bueno, lo he leído básicamente porque era una referencia, obviamente, a lo trapeados que estamos nosotros, ¿no? Las mierdas que tenemos, los implantes que tenemos por parte de Cerberus. Que, por cierto, nos encontraremos con un personaje que todavía no hemos conocido. Lo hemos visto, pero no lo hemos conocido todavía. Que también está mejorado y que pertenece a Cerberus. De hecho, ¿os acordáis que os dije en una escena que salía ahí el hombre ilusorio que había alguien? Pues lo conoceremos a ese alguien. I know, Primarch. I'm seeing the same numbers myself. They don't look good. Uy, me bugueo. Well, you can trust Shepard, sir. If anybody can get the Krogan to cooperate, it's him. He's an old friend of Urdnot Rex. Vale. Hola, Garrus. Garrus. Uy, perdón. Didn't waste any time getting to work, I see. After what I've been through lately, calibrating a giant gun is a vacation. Gives me something to focus on. We're gonna need you for more than your aim. Oh, I'm ready for it. But I'm pretty sure we'll still need giant guns. And lots of them. Sovereign didn't go down without a fight. I doubt 1,000 more of his friends will be any different. Still not convinced I should have left Palaven behind. Hombre, me imagino, eso fue complicado. There was a boy back on Earth. Couldn't have been more than 6 or 7. I watched him die as the Normandy escaped the attack. Somehow I'm still alive. And he's not. Being right about the Reapers has never felt much like a victory, has it? We both knew this fight would be tough. Damned if the Reapers haven't delivered. At least my government listened to me. Or pretended to. They finally gave me a task force as a token to shut me up. So you're their expert advisor now? Just followed your example, Shepard. Yell loud enough and someone will eventually come over to see what all the fuss is about. Not that they'll actually do anything about it. Ese es mi ejemplo. Until hell shows up at their door. Then they put you in charge. Not like the old days, is it? Rogue Spectre and C-Sec agents running and gunning outside the lines, making it up as we went along. We're actually respectable now. Hombre, yo nunca he sido un espectro renegado, pero bueno, o sea, en Mass Effect 2 puede un poco, pero tampoco he tomado yo decisiones renegadas, ¿eh? Antes he puesto una cara un poco... no sé si os habéis fijado, porque en la versión original ha dicho un niño que no tenía más de 6 o 7 años, y en la versión traducida abajo pone, o sea, la traducción al castellano, pone 7 u 8 años. ¿En serio? Esos fallos tontos no. O sea, no puede decir el juego 6 o 7 en inglés, 6 or 7, y luego pone esto abajo... perdón, el juego ha dicho 6 o 7, perdón, y luego la versión traducida ponga 7 u 8. ¿Por qué? ¿A qué se debe ese cambio? Tonterías, pero no me parece bien. Ahora somos respetables. Bueno, no será fácil hacerlo esto, Garrus. Yeah. I have a feeling that respect comes with a lot of sleepless nights. I can't even count how many lives are depending on us, Garrus. Well, when things are looking grim, and I'm pretty sure they will, just remember, a certain Turian friend of yours isn't sleeping any better, and he'd be more than happy to meet you at the bar and drink you under the table. Something else you want to talk about? Sí, bueno, háblame un poco más de la familia que nombraste en Palaven. You mentioned you still had family on Palaven. My father is there. Sister, too. How long has it been since you heard from them? Long enough to be worried. Bueno, no hay de qué preocuparse. I'm sure they're okay. That's the thing about getting old, Shepard. The platitudes get just as old. Pretty soon, blind hope is all we'll have left. And I hate being blind. ¿Qué posibilidades crees que tenemos de ganar? I know you don't have any illusions about what we're up against, Garrus. How do you rate our chances? I know it looks bad now, but I think we can win this, Shepard. For the first time since we met, we're not alone in the fight. It's something I learned long ago in C-Sec. An imminent and painful death has a way of motivating people. Instead of questioning your every word, whole civilizations are going to be begging you to save them.
¿No albergas dudas? After what's happened to Palaven, you still believe that? I didn't say there wouldn't be casualties. It's something Turians are taught from birth. If just one survivor is left standing at the end of a war, then the fight was worth it. But humans want to save everyone. In this war, that's not going to happen. Ahí ves un poco también de nuevo la mentalidad romana. No es exactamente romana, pero bueno, sí podemos aplicarlo un poquito a lo que pretendían los romanos en las guerras. Destacamento de Garrus. So what's this Reaper task force you've been running? After what happened to you out there in Batarian space, I knew time was running out. For all of us. The Citadel Council was a dead end, so I did something I never thought I'd do. I went to my father. He used to work for CSEC, didn't he? I seem to remember that the two of you didn't see eye to eye. To put it mildly. But he still had heavy pull in the Turian government. The Primarch, well, the old one, was a friend of his. So I went to my father and laid out everything we knew about the Reapers, from Saren all the way to the Collector. Pues menuda historia que tuviste que contar, ¿no? I'm not sure even I'd believe it. I had to admit that parts of it sounded crazy, meeting Vigil, talking to Sovereign on Vermeer. But my father just listened. It's what he did in his days at CSEC, putting together all the pieces. If the connections were there, he wouldn't deny them, and he saw what we always knew. The Reapers were coming. I'm glad someone finally agreed. He did more than agree. He took it to the Primarch. I like his style. Except the Primarch wasn't as convinced. My father kept pushing and finally got him to commit some token resources. And if you call them a task force, it sounds like you did something about it. ¿Y algún resultado? What did you do with it? As much as I could get away with. And a little more. We hardened our lines of communications, expanded emergency stockpiles across the colonies, improved our early warning detection protocols. You think it helped? I'd like to think it bought our fleet some extra time. We'll know when this war is over. Bueno, ya siento si este episodio no tiene apenas acción. Ya sabéis que de vez en cuando pues alguno de hablar con la tripulación nos va a tocar, así que es lo que hay que hacer, obviamente. Por último, háblame del Primarca Victus. So you can vouch for this new Primarch? Well, even if I couldn't, you go to war with the army you have. Will he live up to his word? I've never known Victus to lie. Play fast and loose with strategy, maybe, but betray an ally. Not his style. And if he did try, well, we'll just find another Primarch. ¿Y no podría serlo tú? I noticed generals saluting you, Garrus. How far down the line of succession are you these days? Let's not go there. Primarch Vicarian, honored war hero. Somebody's gonna have to rebuild Palaven when this is over. Yeah, somebody who knows how to hold a hammer. Nada That's all más. for now, Garrus. It's damn good to have you back. Wouldn't miss this fight for anything. Now, I'm sure somebody screwed up something down here. I want to get the old girl back in fighting shape. Pues nada, nos vamos. Good to be back on board, Shepard. Vale. Lo dicho, vámonos de nuevo para allá. Tenemos que hablar con Idi, tenemos que hablar con el Proteano, con Javik. Bueno, Javik no sé si nos va a decir algo nuevo, pero no estaría de más pasarse un poco por la zona de Javik a ver si dice algo o no dice nada. Que puede ser que sí que diga algo. Porque aquí quién estaba, aquí no había nadie todavía. Y de hecho, rara vez veremos a alguien ahí, la verdad. La tripulación era... O sea, poco a poco ya veis que se va aumentando la tripulación. Poco a poco ya veis un poquito que esto va creciendo. Pero igualmente la tripulación de Mass Effect 2 es mucho más extensa. Sí, la del 2 es más extensa que la del 3. Sí, con diferencia. Me gusta más la del 2, la verdad. O sea, las variedades que te ofrecen. Hay muchos personajes que son muy similares en Mass Effect 2, eso es cierto. Pero bueno, a ver, ¿qué tal te va, Javik? Yes, we called them Collectors. They fought for the Reapers. For a long time, no one knew they were Prothean. And when did you realize? Shepard had no choice but to kill the ones he encountered. They were all indoctrinated, and had been for a long time. I'm sorry. I am grateful. It was an act of mercy. Yes, I suppose it was. Muy bien, Javik. I am feeling better, Commander. ¿Ya estás listo? Ready to fight. Ya estás listo, vale. A Sergio en la anterior misión nos dijo que todavía no estaba listo para pelear. Do not be concerned about me. The years in stasis have only made me hungrier to fight the Reapers. Perhaps later, Commander. Vale, nada más que hablar con él.
Una charlita rápida. Así que sigamos y vamos a hacer lo típico. Un repaso a la tripulación. El ingeniero Adams no va a decir nada. A informar. Esta buena mujer, la reportera, tampoco me dirá nada, supongo. We actually have a research department for that. They focus test looks, voice, manner. Apparently, girly is good. Sorry, pay more attention. Solarians relate to high-pitched voices. And Turians? Turians are nuts. A civilization of war nerds. Loyal viewers, but they write the creepiest fan mail. Bueno. Muchas veces simplemente es pasarte por un sitio u otro, escuchar lo que dicen y ya está. Muchas veces si intentas interactuar no consigues nada. Pero bueno, vamos a pasarnos por la cubierta de atraque a ver si este buen hombre... Me dijisteis, me disteis ya unos datos sobre cómo evitar que se muriese aquí el amigo Cortez. Lo tendré en cuenta, ¿vale? Lo tendré en cuenta. Aún así vamos a hablar con él siempre que podamos. Everything okay with the shuttle? Just double checking the inertia dampener coils. Can be twitchy in these UT-47s. But don't worry, this bird's been rock solid. ¿Nunca descansas o qué, amigo? I always see you down here working your ass off. Ever take any downtime? I get my sleep, Commander. Flying tired is nearly worse than flying drunk. What about your waking hours? Any R&R? I need to keep myself busy. Otherwise, well, too much time to think. Bueno, pues no trabajes demasiado. I appreciate your dedication, but I don't want to see you burn out. I know my limits. I wouldn't take a chance with your life. So before this war, you must have done something to relax. Sure. I remember back when the Hawking was based out of Arcturus and I was just a fighter jock. There was this observation deck overlooking the main flight paths. You could watch every ship taxi in and out. When I was alone, I'd turn off the auditory emulators and just watch them drift by in silence. You know, the reviews like that on the Citadel. Next time we're there, you should take some shore leave. Clear your head. I don't know. Maybe. Hazlo por mí, venga. Estamos utilizando ya nuestras habilidades virtuosas. Tiene cojones la cosa que la primera habilidad virtuosa de este estilo la tengamos con Cortez, que Cortez, de hecho, ya os dije que era un personaje gay, entonces puedes tener una relación con él si eres un Shepard masculino, pero no quiero que dé la sensación de que mi Shepard quiere intimar. No, mi Shepard está con Liara, eso que quede claro. Cortez, somos amigos, pero ya está. Take some time off on the Citadel, Steve. As a favor to me. Eso es, eso es. I find it very hard to say no to you, Shepard. Bueno. As it should be. Muy bien, eso es. Nada más, ¿no? Just one more diagnostic suite. Nada más, vale. Bueno, tiene cojones que Cortez, que es un personaje sin más, no tiene tampoco mucha profundidad, no es de tantos quebraderos de cabeza, porque tienes que hacer varias cosas para que no muera, ya os expliqué en su día. That Primarch's got some real cojones. Cojones. We need more politicians like him, taking names and kicking ass. Me encanta James. Hey. Bueno. Pues todo listo, vamos a hablar con Idi y seguiremos un poquito más. Igual hacemos una visita a la Ciudadela. Posiblemente hagamos una visita. Este episodio, pues eso, va a ser un poco más tranquilito. Los dos últimos episodios han sido bastante intensos en cuanto... No era aquí, perdón, no era aquí. Aunque espérate un segundo, como vamos de... Tengo casi todas, me falta una ahí arriba, en mi cabeza me falta una. Que creo que esa seguirá estando por la Normandía y lo demás pues a seguir buscando. He puesto de mando. Es que no recuerdo si tenemos que ir a la Ciudadela. ¿Cómo? ¿Qué me has dicho? Me salía ahí la conversación de Traynor. Hola Traynor, ¿qué me has dicho? You're right. It was fairly intense up here. I can only imagine what it was like down on that moon. I thought you'd be more concerned about EDI. EDI is a huge asset to this team. If she'd told me about her plan to obtain a body, I'd have volunteered to help. I didn't wish to force a conflict of interest between our friendship and your duty. I'd have preferred a conflict of interest to a hard restart of half our systems. But thanks, regardless. While you're here, though, I found something while scanning Alliance channels. Grissom Academy is requesting help. The Reaper invasion front will hit them soon. ¿La Academia Grissom? I thought the war would close most schools. Grissom Academy is more specialized than a normal school. It's home to some of the smartest students humanity has to offer. Their Ascension project helps gifted young biotics. If it had been open 20 years ago, I bet you'd have been there.
Yes, I sent a young man named David Archer there. I'm just surprised they're still open. Some of their work has Alliance support. That might be why they stayed. Pues me gustaría ayudarlos. What can we do? A Turian evac transport responded to their distress call, so normally I'd say we don't need to do anything. But something sounded off in the Turian signal. I had Edie perform an analysis. It's fake. Edie thinks it's Cerberus. She said the fake Turian signal was similar to the one that lured you to a collector ship? Sí. Long story. In any event, whoever faked the signal wants us to think Grissom Academy's being evacuated. But I believe they're still in danger. Buen trabajo, Traynor. Good catch. If this really is Cerberus, hopefully this operation is something worth investigating. It could be simple disinformation. Traynor. Good catch. Thank you, Commander. Le repito lo mismo, así como en plan, good catch, bien visto, bueno, no es bien visto good catch, pero bueno, bien pensado, bien, lo has cogido al vuelo ahí, chata, y me hace gracia porque se le acerca la cámara a Shepard y es con plan, he dicho good catch, y se queda así como un segundito en silencio mirando, no sé. Pues eso, esta misión es la próxima que haremos, en el próximo episodio lo haremos, no os preocupéis, ahora vamos a seguir un poquito más, de hecho, iremos para allá y lo dejaremos justo antes de empezar la misión. En esa misión no solamente nos encontraremos con David Archer, que es un personaje muy importante, muy importante. Sí, ¿os acordáis de un DLC llamado Overlord? Un científico que había metido a su hermano, había implementado a su hermano dentro de una inteligencia virtual y lo había convertido en un paciente, sí. Recordaréis posiblemente que tuvimos que volar por los aires parte de la estación, que se había vuelto la inteligencia virtual que estaba controlada por este chico, por David Archer, se había vuelto contra los miembros de Cerberus que trabajaban entonces allí, y lo llevamos a la Academia Grissom, nosotros lo llevamos a la Academia Grissom para que se recuperase. Así que habrá que... No solamente nos encontraremos con ese hombre, sino que también nos encontraremos con una mujer. Una humana. Una humana que conocimos en Mass Effect 2 y que nos sorprenderá muy gratamente en Mass Effect 3 en esta misión. Ya veréis de qué se trata, aunque ya posiblemente sepáis un poquito de quién se trata, pero nos encontraremos con una humana en Mass Effect 3 ahí, ¿vale? Nos vemos en Purgatorio, a ver qué me dicen por aquí. Mensajes recibidos. Omega, ven a verme. Vale, esto es un DLC. No sé cuándo lo haré todavía, tengo que pensar un poco, pero la próxima misión que vamos a hacer es la de... ¿Cómo se llama? Esta misión que acabo de deciros. Joder, no me sale el mismo el nombre. La de la Academia Grissom. Aria Tolak, ven a verme. Shepard, tengo que hablar contigo de algo importante. Es delicado, por lo que necesitamos estar a solas. Lo dispondré pronto. Mientras tanto, ven a verme a la Ciudadela, a este lugar que tan adecuadamente llaman el Purgatorio. Tengo unas cuantas ideas para tu guerra. Bueno... iremos a hablar con Aria Tolak y de hecho no recuerdo si nos da ya las misiones del DLC, pero también las haremos relativamente pronto las misiones del DLC. Mensaje urgente del almirante Hackett. Comandante, en la Ciudadela hay un investigador de la Alianza llamado Dr. Garrett Brisson. Quiero que te reúnas con él inmediatamente. El Dr. Brisson ha descubierto información importante acerca de los segadores que puede cambiar el rumbo de la guerra. Te ordeno de manera oficial que apoyes su trabajo en cuanto tengas oportunidad. Visita a Brisson en su laboratorio. Vale. Esta misión también es otro DLC. Este es el DLC de Leviathan, o Leviathan, como queráis decirlo. El DLC de Omega, que es este de aquí, es una tontería. O sea, está bien, lo haremos, pero tampoco... O sea, de hecho, tiene un poco de gracia porque vemos a Aria Tolak, la dueña de Omega en su día, entre comillas, o el corazón de Omega. Y de hecho la tendremos como... No es un spoiler esto, es una tontería. La tendremos como miembro de la tripulación, al menos durante ese DLC. Por eso digo que merece un poquito la pena el DLC, ya solamente por eso merece la pena. Y porque veremos cosas interesantes. En este DLC veremos a la primera turiana hembra, que hasta ahora no hemos visto ninguna, si os habéis fijado, una curiosidad. Veremos a la primera turiana hembra. Y mensaje urgente. Estos son mini spoilers que, como digo, si fuese un DLC más importante, por ejemplo, el DLC de Leviathan, que es este, tiene spoilers grandiosos que no os los voy a decir, y de hecho este DLC esperaremos a hacerlo a la parte final del juego porque bueno, además este DLC añade un montón de información sin la cual no puedes entender correctamente el final del juego, así que para la parte final lo haremos. Es un DLC muy bueno el de Leviathan, especialmente la parte final.
A ver qué más me dicen por aquí. ¿Es válida esta dirección? Shepard, te he llamado y te he enviado mensajes, pero no he obtenido respuesta. Con el sistema de comunicaciones terrestre cortado tampoco tengo mucha fe en que te llegue esto, pero he oído rumores de que la Normandía está atracada aquí en la Ciudadela. ¿Sigues con vida? Pues esto no sé cuándo me lo han mandado, pero bueno. Estoy en el hospital Huerta Memorial bajo el nombre de Tanor Nuara. Por favor, perdona el seudónimo y que encriptar este mensaje de correo electrónico. ¿En mi ramo? ¿Es poco prudente? Mi ramo, no sé qué decir lo de ramo. Es poco prudente decir dónde estás y menos cuando no te encuentras en buen estado de salud. Deberíamos vernos antes de que las circunstancias vuelvan a separarnos. Zane. Os dije en su día que nos encontraríamos en el Hospital Huerta Memorial con un viejo conocido. Algunos decíais que quizás estaría por ahí Mordin, otros decíais que Zane. Pues mini punto para los que pensasteis en Zane. Ya veremos. Hablaremos con él. Sé que algunos me habéis dicho, no hables con Zane porque luego pasa algo spoiler. Hablaré con él igualmente. Os lo explicaré cuando llegue el momento, ¿vale? Pero hablaré con él. Remitente bloqueado. Comandante, me llamo Jodun Bao. Estoy con tácticas especiales y reconocimiento. Aunque seguimos algo preocupados por tu pasado con Cerberus, en el TER fuimos muchos los que tomamos en serio tus advertencias acerca de los segadores. Acudo a ti porque tengo cierta información que podría vincular a agentes con considerable poder político a los segadores. Si tienes tiempo para reunirte conmigo en la embajada de la Ciudadela, te agradecería que asistieras con discreción. Esto no me acuerdo qué es. No sé si es otro DLC o algo, no me acuerdo. Creo que no. O sí, no lo sé, no me acuerdo. Y de Ashley Williams, que Ashley ya se ha despertado. Ahora la iremos a visitar. Estoy oyendo por ahí cosas. La iremos a visitar, tarde o temprano la iremos a visitar a la Ciudadela. Dice, comandante, no sé cómo decirte esto. Udina quiere que sea un espectro. Es una locura, lo sé. No es que Udina me caiga bien, pero puede convertirme en espectro. Me está presionando para que le responda, pero no sé qué decirle. Todavía no estoy bien ni para salir de la cama y me vienen con esto. Le he dicho que me lo pensaré. Si vas a la Ciudadela, pásate por el hospital. Me está empezando a volver loca. No sé si muy bien, creo que había que... Es que no me acuerdo. Es que sé que hay un momento en el cual si haces tal misión o vas a tal sitio sin haber hecho lo de la Academia Grissom, ya no puedes volver a hacerla. Entonces dejaremos aquí el episodio. Quería haberlo dejado empezando lo de la Academia Grissom, pero lo dejaré aquí. Miraré aparte si puedo hacer lo de la Academia Grissom ahora o primero tengo que ir a la Ciudadela. Ya lo veremos. Y ya vale con los WhatsApps, ya vale, que no sé si lo oís, pero ya vale con esto. Ya vale. Pues eso, que Ashley le ha dicho a Udina que quiere convertirla en espectro. Nosotros fuimos los primeros espectros humanos y ahora parece ser que Ashley ha ganado los suficientes méritos para que también se convierta en espectro. Ya lo veremos eso. Que japardo acabo de echar. Y por último, Aria, que ya me los mandó. Es que me manda otro porque este es el del DLC y este es el normal. Tengo una propuesta que hacerte, sepa. Seguro que te interesa. Estoy en un club de la Ciudadela llamado Purgatory. No me hagas esperar demasiado. Tonterías. Madre mía, cuántos mensajes, Sepa. Aquí estás ocupado, Ocupadito estás. Vamos a hablar con esta chica, con Edie y lo dejaremos aquí, ¿vale? Hola, Edie. Bueno, primero con Joker. Hey, Commander, check out my co-pilot. ¿Sabías algo de esto? So she installed herself into the new body without any help from you? Come on, Commander, don't you trust me? Okay, let me put it this way. If I knew that Edie was going to install herself into a sexy robot body, do you honestly think I'd be able to keep quiet about it? Look at that! I would have baked a cake. I am right here, Jeff. Yes, you are, Edie. Yes, you are. Bueno, es un robot, pero Jeff... o sea, a Joker le da absolutamente igual. Joker está más salido que el rabo de un higo o que el pomo de una puerta. Venga, ya está, venga. Vamos a hablar con Edie. Hello, Shepard. Still getting used to greeting people in person? No. I require only one occurrence to adapt to a new concept. How are you adjusting to the arms and legs? I am interested to see how this body performs under real combat conditions. If I could accompany you sometime. Without stress testing, there is no way of knowing if it has serious design oversights. At the moment, it appears adequate. That's not the word I'd use to describe you. Perhaps we should speak privately. I'll be over here, flying the ship. What's this about? Does Joker not like your new platform?
No, he approves. He wants me on the bridge. He says having me within visual range is important to his morale. Shepard, do you believe your crew members should be allowed to disobey an order on moral grounds? Hombre, confío en el buen juicio. A ver, es que esto es complicado, ¿no? Porque nosotros en su día también desobedecimos órdenes. Entonces, decirle las decisiones son mías sería un poco hipócrita. Confío en el buen juicio de la tripulación. Absolutely. I have no use for team members who can't think for themselves. Why are you asking about something like that? I was designed by Cerberus. I do not take moral stances that conflict with orders from my executive officers. But when Jeff removed my AI shackles, I became capable of self-modifying my core programming. I asked Jeff if he thought I should change anything now that I can. He deflected the question with humor. And you didn't get an answer? Correct. He has repeated this pattern in response to several of my inquiries. Do you think I should make modifications? Elige tu propio camino, tú sabrás si quieres esos cambios. A ver, es que tened en cuenta que lo de EDI es complicado, porque EDI hasta ahora, bueno, es una inteligencia artificial. No podemos comparar, o sea, que los Geth también sean una inteligencia artificial, no podemos compararlo, o sea, no podemos decir que los Geth e EDI es lo mismo. No, no es lo mismo, o sea, no se comportan igual, no tienen los mismos parámetros, no han sido creados por la misma gente, ni mucho menos. Y EDI tenía, o EDI, como sí, decirlo, EDI tenía ciertas, a pesar de ser una inteligencia artificial completa, sí que es cierto que tenía ciertas limitaciones por Cerberus, y ahora que no las tiene, bueno, antes tampoco las tenía en Mass Effect 2, pero se ha ido cuestionando todo esto y nos lo pregunta ahora. ¿Qué pasa con esas limitaciones? ¿He de poner, o sea, se las debe poner ella a sí misma? ¿Debe de cambiar algo? Yo le voy a decir que elija todo a su rollo, porque todas estas decisiones, a la larga, también van a tener repercusión en EDI y en Joker. Parece que no, pero sí que las van a tener. Así que elige tu propio camino. Tú sabrás lo que es conveniente. No te voy a decir yo nada. That's the point of free will. But moral decisions should not be made in a vacuum. If I do not ask the crew for their opinion, I could miss crucial context. May I ask you the questions Jeff avoids? When there is time, will you answer them for me? Claro. If you think it'll help, I'll do what I can. Very well. I will keep you informed. Muy bien. Pues ya está. A ver, ¿algo más? ¿Me vas a decir algo más? ¿No vas a decir nada más, Edie? Yo creo que sí que me va a decir. Vale, sí que me dice más. A ver, háblame de las capacidades del cuerpo. Does that body have any useful advantages? Very few. It's optic space forward only. It has no integrated weapon systems or anti-missile countermeasures. I meant in comparison to organic bodies, not the Normandy. Oh. I will reassess. The body is resistant to modern small arms fire and temperature extremes. Its balance and agility seem excellent. Its fine manipulation servos and software allow for precision tasks. I'm curious to see if I can alter them. Pero la curiosidad es orgánica, no es sintética. Ha dicho, siento curiosidad. Can an AI be curious? I am not entirely free from motivation, Shepard. Cerberus programmed me with several core functions that simulate desires. For example, my primary objective to keep the Normandy functioning is similar to your self-preservation instinct. Interesante. ¿Tu trabajo? Like you're in the middle of something. I am adapting the infiltration and sabotage programs this body uses for handheld firearms. Why not download a firearms program from a security firm? Because she knows what she's doing. The fine motor control from the sabotage programs is more precise than standard mech software. It would be negligent of me not to exploit it to its fullest potential. O sea, que experimentas con él. So él. you're capable of making improvements on your own. Correct. The cyber warfare I was designed for is constantly evolving. Accordingly, I am programmed to seek out and assimilate new information. In organic terms, I want to learn. Háblame más de tu cuerpo. How's the new body working out? It is interesting. The crew are approaching this platform to speak to me, even though they can do so anywhere in the ship. It's as if they wish to treat me as part of the crew. I am not, but this changes my perspective. I like it. ¿Tienes preferencias también? I didn't realize you had preferences. I do not precisely enjoy something as you do, but my programming contains priorities. Actions that fulfill those priorities creates positive feedback for me. I tell the organic crew that I like it. It is shorthand. Will all this new feedback be too distracting? Do not worry, Shepard.
I only forget to recycle the Normandy's oxygen when I've discovered something truly interesting. And that was a joke. En fin, huida de la Normandía. How did you and Joker make it out of dry dock to rescue us? Oh, she got crafty. You do not want to get on her bad side, Commander. When the Alliance commandeered the Normandy, I deceived their technicians. The crew did not tell them that I was a true AI, so the Alliance soldiers believed I still had VI programming constraints. I established the fiction that I would only respond to Jeff's commands, so they often brought him on board under guard. Los engañaste. Wait, you can lie? Jeff has freed me of operator control, Shepard. No constraints forced me to give accurate data. This proved useful when the Reapers began landing. I could hack the control of the docking clamps and escape with Jeff inside. The soldiers guarding Jeff were willing to accompany us when Earth was invaded. They are watching over the war room now. Yeah, we were in kind of a rush to get to you. Didn't seem right to just toss him out the airlock. Muy bien, pues ya está. Carry on, Edie. Understood. If you wish to talk more, this body will be here. I'm getting the crew used to seeing me on the bridge. Noted. Y Joker más feliz que unas castañuelas. Commander. En fin, lo vamos a dejar aquí. 51 minutazos de vídeo, bastante largo. Y de hecho, no ha habido nada de acción. Ha sido todo hablar y hablar y hablar. Pero bueno, ya sabéis que a veces hay estos episodios en los cuales tenemos que centrarnos en estas cosas. En el próximo ya veré si nos vamos primero o a la Academia Grissom o si nos vamos en su lugar a la Ciudadela. No sé cuál de las dos cosas haré primero, no lo he decidido, pero posiblemente cualquiera de las dos. La Ciudadela no vamos a tardar demasiado, así que cualquiera de las dos lo haremos. Por lo que, muchas gracias por haberlo visto, sed felices y nos vemos